The power of the dark side. Saludos caballeros de la Antigua República, hoy venimos con un unboxing especial relacionado con Clone Wars. En este sentido venimos con un unboxing de uno de los villanos, uno de los villanos de la serie de Clone Wars. Y este ser o esta persona infundió el terror a la época a Obi-Wan y a otros tantos, y es Pre Vizsla, el gobernador de Concordan y también líder de Death Watch, en sus dos versiones de armadura, de su segunda versión de armadura, tanto en la versión de Black Series como en la de Vintage Collection. Le digo que esta es la versión 2 de sus armaduras, supuestamente después de haber sido traicionado por el Conde Dooku. Como pueden ver, estamos Pre Vizsla en su Clone Wars. Esperemos a ver si los rumores sobre la versión de Black Series será cierto. Veremos. En la versión de número 17 de Black Series, que dice Pre Vizsla, hoy no quiero enfocar bien hoy. Pre Vizsla era gobernador de Concordia, una luna de Mandalor, durante la guerra de los clones. A puertas cerradas lideró la Guardia Letal, un grupo secreto de comandos que intentaban controlar Mandalor. Esta es la versión, como les digo, de armadura 2. Hay una versión de armadura 1 que solamente existen dos figuras, una de Clone Wars y otra de, si no me equivoco, de Galaxy of the Hero, algo así creo que se llama esa colección. Lógicamente, en cuanto a tamaño, 3.75, la única que existe es la de Clone Wars. Y está muy cotizada esa realmente, y más ahora que han salido estas dos versiones de la armadura fase 2 de aquí, de nuestro queridísimo Pre Vizsla, descendiente de uno de los Vizslas que forjó el sable oscuro. Yo sinceramente quería ver qué tal era esta figura, porque he escuchado tanto cosas buenas como tanto cosas malas. Y también, lógicamente, he conformado tanto en Black Series como en Vintage Collection, más en Vintage, un pequeño ejército de mandalorianos, lo cual ahorita es de aprovechar con tanto Mandalor que han salido. Aquí tenemos la versión también, ahí con un diseño muy de Vintage Collection antiguo, lo cual se le agradece porque prácticamente dice lo mismo aquí, dice Pre Vizsla, gobernador de Concordia, una luna de Mandalor, bla 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 bla, sí, es lo mismo prácticamente. Entonces, pero se le agradece que tenga este estilo retro, por así llamarlo, de las antiguas Vintage Collection. Como les decía, aquí trae las advertencias de precaución, como siempre, las dos traen esa misma cuestión. Se agradece que ahora traigan ese estilo retro en cuanto a los cartones, y como siempre yo lo guardo porque eso le da cierto detalle a la colección. También coleccionamos un poco de cartón, por así decirlo. Vamos a ver si podemos sacar el sable oscuro, una de las armas más icónicas de este personaje, y que al final viene siendo la arma con lo que, spoiler, con el que lo matan. Perdón, no vaya a ser que YouTube me vaya a desmonetizar por esa palabra, que le quitan la vida. Mejor. Entonces vamos a ver las dos versiones. La versión de Black Series, como pueden ver, oscuro con líneas blancas, con franjas, y la empuñadura muy parecido a lo que hemos visto en los Lab Action. Y si bien tiene las líneas blancas alrededor,
y una franja negra en el centro, tiene ciertos destellos así como relámpagos en medio de la hoja. La empuñadura está muy parecida, lo cual se agradece. Ya les voy a traer una sorpresita sobre ese sable. Ahora veamos los otros accesorios que traen cada una de las figuras. En ese sentido, como después de haber hecho tantos mandalorianos recientemente, es pecado fallar en cuanto a los blasters que traen cada uno. Ya vamos a comparar a ver cómo lo hicieron tanto en la versión de la Black Series como en la versión de la Vintage Collection. A ver si sale. En sí, las armas mandalorianas fueron creadas para confrontar específicamente a sus diferentes enemigos, especialmente a los caballeros Jedi y sus habilidades extremadamente rápidas para defender. Entonces, los mandalorianos, como quiera sea uno, tienen un largo historial de enfrentarse a los Jedi. Y las armas, las Beskar, creo que se llaman estas armas, son armas literalmente diseñadas para enfrentar a un Jedi, porque su disparo es extrañamente rápido y muy efectivo contra los Jedi. Ahora veamos los demás accesorios que trae la armadura. Ya de por sí estoy viendo que me gusta mucho el pintado de las piezas de la armadura, pero ahorita vamos a ver qué tal se ve el jetpack. Que el jetpack de este es muy diferente al que usó en las primeras temporadas. Parece un Z6 muy parecido al que usa Boba Fett en la película del Imperio Contraataca y del regreso al Jedi. En general son muy buenos y quiero ver si se puede hacer esto, y si se puede separar el misil que lleva, lo cual se agradece porque le permite darle otros modos. También veo que las propelas de los propulsores funcionan muy bien, son rotativas, pueden girarse, y quiero ver si en su versión de Vintage puede hacerse eso. Por lo que veo, no. Aunque siento un poquito flojo el misil, y si se dan cuenta es un plástico un poco diferente a lo demás del cuerpo del jetpack, pero pareciera que no se puede sacar a menos que uno ocasione ruptura de algo. Pero ante eso no me quiero arriesgar y mejor dejémoslo así. Pero sí me agrada que la Black Series haya dado esos detalles menores que se le agradecen, y se ve mucho mejor el jetpack. Ahora veamos el casco, que también es una versión diferente de la primera versión del casco de Pre-Vizsla. Y como pueden ver, aquí están los dos cascos comparados a la par. Por supuesto, el de Black Series tiene unos detalles de pintura un poquito mejores, pero el de Vintage Collection no se queda atrás, lo cual se agradece mucho, especialmente porque sobresale. Vaya, por ejemplo, aquí el de Black Series tiene este detalle de pintura en la parte de atrás. Y ahora vamos a comparar las figuras en sí, especialmente en la parte que más me preocupa, el rostro. El rostro de ambas figuras puede ser un elemento muy importante, porque la versión de Clone Wars sobresale en ese sentido. A mí el rostro de la Black Series no me termina de convencer, sinceramente, y eso que como se llama, que tiene mayores posibilidades de haber sido representado más acorde, mientras que el de la Vintage Collection la veo un poquito mejor el rostro, mucho mejor. En cuanto a las pinturas de las pecheras, están bastante muy bien hechas. Las placas de la armadura están muy bien hechas, pintadas, pero y aquí viene el detalle,
el molde de la figura de Black Series es el mismo molde, modificado por supuesto, del Boba Fett de hace unos años. No digo que ese Boba Fett sea malo, es ya un poco un modelo antiguo, pero habiendo tantos mandalorianos recientes que han sacado, no pudieron haber aprovechado esos otros moldes para haber utilizado en este Pre-Vizsla. Y como les digo, el rostro no me termina de convencer sinceramente. Se parece, en ciertos ángulos se puede ver que sí son parecidos, pero afuera de eso, y tiene estas mangueras que son un dolor de cabeza en ese molde. Estas mangueras son fáciles de romper, miren. Si le hago mucha presión, fácilmente las voy a romper. Y el Boba Fett que yo tengo ya tiene roto alguna de estas mangueras, porque una vez le hice por accidente, como se llama, un poquito de fuerza y ras. No sé por qué se quedaron con ese molde, sinceramente, habiendo tantos moldes diferentes para esto. De ahí, este sí tiene rodilla simple también. Ahí está la articulación del muslo. El pintado, no lo voy a negar, es muy bueno, y en algunos sentidos mejoraron bastante este molde, pero como les digo, mi problema es el molde en sí, porque quieras o no, las mangueras, el rostro, el pintado del rostro, o el rostro en sí, el molde del rostro, y el hecho de que sea un molde viejo utilizado en una figura que ya tiene varios años, creo que más de 5 años lleva, sinceramente me decepciona un poquito. Y en cuanto a la Vintage Collection, este aprovecha, creo que el molde del Airborne Trooper, sí, bastante, porque ya había un molde de mandalorianos así en general en la Vintage Collection, bueno, no en la Vintage, sino en Clone Wars, y este creo que es el molde de Airborne Troopers, lo cual se les agradece porque por lo menos ese es reciente y es uno de los mejores moldes de mandalorianos que han sacado últimamente. Sinceramente me gusta el color que le han dado, esa platina negra que le han tocado en cuanto a ciertas partes, está muy bien, las articulaciones están muy bien realizadas. El rostro es un poquito mejor y ahí siento que fallaron también, pero es un poco mejor, mucho mejor que la versión de Black Series. Entonces vamos a colocarles todas sus piezas para ver cómo queda ya formalmente nuestro Pre-Vizsla, líder de la Death Watch, antiguo gobernador de Concordia y archienemigo de la pacifista, como dice él, Satín, ya me van a linchar en los comentarios. Satín, y fue antiguo amor de Obi-Wan, y siendo eliminado por Maul con el sable oscuro en un duelo en donde siento que él pudo haber ganado a Maul, pero como lógicamente no por la porque era Maul, no podían dejar que muriera de esa manera, tenía que ser Obi-Wan el que lo eliminara. Cuanto a los blasters, también siento que como que les faltó un poquito más de color, pudieron haber aprovechado. Es que eso es triste, o sea, es una Black Series, por lo tanto las Black Series tienen que aprovechar tanto el tamaño y todo eso para recibir una mejor pintura para lograrlo. Se agradece el jetpack nuevo porque sinceramente es totalmente un molde totalmente diferente, no es una copia del jetpack de Boba Fett. En cuanto a los colores de la figura, son impresionantes. El de la Black Series, el de la Vintage Collection no se queda para nada atrás, incluso supera en muchos sentidos a la de la Black Series, exceptuando en el jetpack, que en el jetpack sí yo siento que quedaron muy a deber al respecto. Los blasters están bien porque el tamaño, pero sinceramente también pudieron haber aprovechado para darle un poco más de color. El molde en sí es muy bueno,
sí han logrado, ¿cómo se llama?, representarlo muy bien. El rostro es mucho mejor que el de la Black Series. Y el sable está bien, pero quiero que ya les voy a enseñar un detalle que quiero comparar. De ahí, en cuanto a la pintura y todo eso, es una muy buena figura. Las dos son muy buenas figuras que sinceramente tendrían que tener en su colección, pero de las dos yo me inclinaría por la vintage. Y ahorita vamos a comparar la versión 1 de la armadura de Previsla con la versión 2. Aquí pueden ver a Previsla con su sable oscuro, que es totalmente diferente, una empuñadura plateada y una sola hoja negra. Aquí con la capa con el emblema de los Death Watch. Como pueden ver, esta es articulación de Clone Wars. Esta es una figura ya bastante con sus abriles. La otra es más con las proporciones humanas. La otra es más caricaturesca, yo lo sé. El casco es totalmente diferente, colores diferentes, pero siempre con la reminiscencia y con los detalles de la Death Watch en la parte frontal. El jetpack, que lo que menciono que es un modelo totalmente diferente al que usó durante la época de las guerras clon, y como pueden ver es un coloreado totalmente diferente. Por eso les digo, en eso sí le gana la Black Series, el jetpack. En cuanto al rostro, aquí viene, eso es lo que yo les detallo. Imagínense, esta es una figura de varios años atrás, cierto, lo hicieron al estilo caricaturesco, pero esta es una caricatura. Las dos versiones son más caricaturescos, y si se dan cuenta, el rostro de la versión 1 es más acorde a cómo se veía en la serie. En el otro, si bien se acerca bastante a cómo se ve, como que lo hicieron con descaro. Y como pueden ver, los blasters, hasta los blasters son diferentes, porque los blasters son platinados, mientras que en las dos versiones, Black Series y Vintage, son grises oscuros. Aquí vamos al rostro también. Miren, ¿ustedes creen que realmente se parece a la versión de la caricatura? Ustedes me dirán en los comentarios. Pero en muchos sentidos las Vintage fallaron en algunas cosas, especialmente lo del rostro, y un poquito en otros detalles, igual en la Black Series, pero la que falló menos fue la Vintage, y se les agradece porque es una figura que las dos valen la pena, pero por el molde antiguo y por otros detalles yo recomendaría, imagínense que estoy tratando de ver si puedo colocarle el antiguo casco, prefiero no arriesgarme, pero les puedo decir que que el casco nuevo ahora sí se le puede colocar a la figura antigua. Entonces estas dos figuras son buenas, pero pudieron haber sido excelentes. Entonces yo recomiendo al 100% la Vintage, y la Vintage ganó esta vez. Bueno, hasta aquí este unboxing, y espero que lo hayan disfrutado. Un detalle más y que hace que gane más la Vintage: cuesta poner de pie a la versión de la Black Series, se cae con mucha frecuencia, los pies son muy pequeños, mientras que la de la Vintage, si bien aquí lo puse como una base, se puede colocar sin ella. Bueno, hasta aquí este unboxing, y espero que lo hayan disfrutado. Espero verlos en los próximos videos. Se me cuidan y hasta pronto. Chao.